En tu debilidad. Cuando tú eres fuerte no hay poder de Dios. Pero en tu debilidad, cuando somos débiles, cuando más pecadores a veces hemos caído, hemos tropezado y decimos, ¿por qué volvemos a cometer el mismo error? ¿Por qué hemos tropezado en esa debilidad cuando la reconoces? Y cuando te arrepientes y esa debilidad te ha llevado a pecar, es en ese momento donde Dios manifiesta su fuerza en ti. Y Satanás ante eso no puede hacer nada. Pero sí se esconde detrás de tus debilidades, de tu circunstancia que te ha llevado a decir o hacer o actuar de manera que normalmente no tendríamos que haber hecho, dicho o actuado. Porque aquel que está en el camino cristiano tiene que vivir conforme a una conducta cristiana. Todo lo que no se parezca a una conducta cristiana, yo el primero, evidentemente, tendría que examinarme. Mirar dónde me he desviado del camino, qué no estoy haciendo bien, porque si la palabra me marca una directriz, porque yo estoy tomando una alternativa totalmente diferente. Amén. Pero es una reflexión para ir reflexionando en otro momento y en otro día, pero tiene que ver también con la línea de esta temática, de esta serie de eventos de porvenir, que llevaba 2 días abnegada, que sí era imposible, pero bueno, Dios la saca adelante. Amén. Que Dios os bendiga a todos por vuestro cariño, por vuestras oraciones, por vuestras llamadas, aunque no he podido cogeros el teléfono. Tenía la garganta totalmente cerrada. Una semana fatídica. Así, ¡pum!, de repente, hay fuerzas antagónicas que a veces se levantan. Que Jehová Dios los reprenda. Amén. Pero ya estamos aquí, con fuerzas, con ganas como siempre, echándonos todo a la espalda, dosificando un poco lo que es el físico, pero entendemos que cuando uno se pone en las manos de Dios, es Dios quien te toma. O sea, que no va a depender ni de mis fuerzas ni de mis capacidades, sino que depende de que te pongas en el lugar que te tienes que poner para que Dios te tome. Dios no te da éxito por lo mucho que tú tengas. Dios te da éxito en base a darse la gloria a Él mismo. Y todos los que aquí estamos contribuimos para darle la gloria a Dios. Si yo pienso en recibir yo la gloria, entonces estoy fuera del camino que Dios ha delimitado para mí como siervo de Dios. Yo tengo que pensar siempre en darle la gloria al Señor y de traer la iglesia a los pies de la cruz de Cristo. Cuando yo cometa el error de traer la iglesia a otro lugar que no sean los pies de Cristo, entonces ustedes me pueden decir, pastor, te estás errando del camino. Pastor, no estás cumpliendo con lo que la palabra demanda dentro de un ministerio. Y yo reconoceré y diré, pues es cierto, vamos a los caminos del Señor. Porque ¿quién no tiene un error? ¿Hay alguien aquí que no cometa algún error en la vida? Si hay alguien, por favor, o alguna hermanica con mucho respeto a sus maridos, que vengan por aquí, que me saque una foto con ella o con él. Para recuerdo. Respetando a los ancianos, evidentemente. ¿Hay alguien aquí que no haya cometido un error hoy? ¿Hay alguien que no haya tenido un pensamiento de pecado hoy? ¿Hay alguien que no haya dicho una palabra fuera de tono hoy? ¿Hay alguien que no haya levantado la voz un poquito por encima en casa matrimonialmente hablando hoy? ¿O con los hijos o en el trabajo? ¿Hay alguien que no ha sentido un sentimiento extraño que no es de Dios hoy? Aunque no digáis nada, estamos diciendo que sí. Porque el que no piensa por pensamiento, el que no peca por pensamiento, peca por sentimiento. Y el que no peca por sentimiento, peca por acción, que es más vista y más juzgable. Pero es sentimientos, acciones e intimidaciones que nosotros mismos actuamos en nuestra forma de vivir, que guardamos dentro del corazón. Y no queremos, pero lo hacemos. Porque ahí va la debilidad de nuestra naturaleza, señores y señoras. Nuestra naturaleza pecaminosa todavía tiene el gen del pecado. Y mientras no vivamos y lo intentemos ahogar todos los días en la santidad, no lo vamos a anestesiar. Por lo tanto, siempre vamos a tener atisbos, como esa columna, ese gráfico del dólar, ese gráfico de la bolsa de valores que sube y baja, que nunca está igual. Que hay picos muy altos y picos muy bajos. Tendrás temporadas muy buenas, donde al sumergirte en el río del Espíritu, al vivir en santidad, al vivir en ayuno, al vivir en consagración, como estamos intentando llevar a la iglesia, podemos tener una tesitura más cómoda a la hora de convivir con los demás. Pero ¿te has dejado alguna vez? Usted ha visto aquí en Galicia, donde estamos, en la tierra donde estamos, que llueve, que la lluvia es un arte. Que no puedo decir otra cosa.
La lluvia es un arte, porque llueve todos los días del año prácticamente. Y cuando llueve y sale un poquito el sol, ¿con qué brío crecen las hierbas? Cuando a veces dejamos nuestra vida espiritual sin atención espiritual, crecen los sentimientos carnales de tal manera que a veces ahogamos el poco trigo que la palabra siembra. Porque nuestras actitudes van más a salirse de la fe que al estar dentro de la fe. Salirse de la fe tiene que ver con la apostasía que hablábamos en el mensaje final, ya enlazamos el mensaje, de eventos de porvenir, hablando sobre el anticristo y el falso profeta, que vamos a estar desarrollando ese tema un poco. Pero atención, hablábamos que en el contexto, cuando la iglesia va a ser arrebatada, va a ser un contexto de apostasía. Apostasía, hablábamos de salirse de la fe, de apostatar de la fe. Apostatar es salirse, darle la vuelta a la fe, dejar de creer en algo, dejar de seguir a algo. Apostatar tiene varias acepciones. Y hablaba de 8 tipos de apostasía que va a haber en los tiempos finales, antes de que la iglesia sea arrebatada y el anticristo entre en acción. Pero hoy podemos ver, como mencioné, los primeros 5 tipos de apostasía, que habrá negación de Dios en aquel tiempo. Y hoy estamos viendo cómo hay conglomerados evangélicos que niegan la Trinidad. Vemos ya un tipo de apostasía contra la persona de Dios. También habrá una negación de Cristo. Vemos hoy en día un prototipo de esa apostasía, negando la divinidad del Hijo, de la fe, porque hay gente que abandona la fe, que abandona de un lado, se va para otra congregación. Gitanicos nuestros de nuestra Filadelfia amada que se han ido y se han hecho judaizantes, otros se han hecho, ¿sabe Dios lo que? Se han marchado de la fe, han apostatado de la fe. Y esto es nuestro presente, por lo tanto a mí esto me da una llamada de alerta. No hay señales para el arrebatamiento, pero si pudiésemos decir cuál puede ser la señal, implícitamente hablando, es que va a haber una apostasía. Una apostasía sobre Dios, sobre el Hijo, sobre la fe, sobre la doctrina, donde se predique cualquier cosa, donde el pueblo solamente quiera vituperios, aplausos, detalles, muy bonito todo, pero que no quiera confrontación. Que le guste mucho que le hablen del amor, pero que no le hablen de la justicia. Que le hablen de lo bueno que es, de lo grande que puede ser, de a dónde puede llegar, pero que no le digan el precio que uno tiene que pagar por servir a Cristo. Porque hay que pagar un precio. La salvación es por gracia. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Por mucho que hagamos, no nos vamos a ganar nosotros el cielo. Nos lo ha regalado Cristo en la cruz del Calvario, triunfando sobre principados, potestades, huestes, gobernadores en las regiones celestes. ¡Que bendito sea su nombre! Eso lo ha hecho Cristo, solamente Cristo y sus méritos en la cruz del Calvario. No hay otro en el universo que tuviese la capacidad de poder tomar algo que era impensable para nosotros y regalárnoslo. La gracia por medio de su sacrificio, por medio de la aceptación de su sangre, por medio del señorío de su persona en nosotros. ¡Claro que sí! Pero hay un precio que pagar, porque el evangelio es abnegación. ¿Qué es abnegación? Es negarse a los deseos y a las pasiones. Es negarse a lo que uno a veces quiere, pero que no está correcto ni equilibrado con la palabra. Y a veces priorizamos más nuestros sentimientos carnales que los sentimientos espirituales que produce la siembra de la palabra, tales como la competitividad, el odio, el rencor, la falta de perdón, las malas palabras, expresiones extrañas, todo eso que son obras manifiestas de la carne. A veces nosotros le damos prioridad por encima de los sentimientos espirituales y creemos que lo estamos haciendo bien porque tenemos hasta razón y todo, pero estamos viviendo una pre-apostasía. Porque también había una apostasía, el último punto, sobre la vida consagrada. Es decir, donde la gente ya no quiere vivir en consagración. ¿Qué es esto que el pastor está haciendo una cadena de ayuno? Eso ya no se lleva. Sí, eso no ha pasado de moda, sigue estando vigente. La Biblia dice, como especifiqué cuando hicimos un ayuno, que lo vamos a volver a hacer de aquí nada, posiblemente en esta semana,
vamos a hacer un ayuno de iglesia otra vez para todos los que puedan. Y expliqué y dije que hay dos consecuencias que se relacionan y que tienen efecto por medio del ayuno. Primero, que en el ayuno se pudren los yugos. Tú puedes romper algo, pero eso que se rompe se puede volver a arreglar, pero lo que se pudre no. Y cuando entramos en ayuno, pudrimos yugos que tú y yo no vemos. Yugos que llevamos nosotros autoimpuestos en nuestra vida personal, nuestra vida de congregación, nuestra vida matrimonial y así un largo etcétera. Tenemos yugos que nos autoponemos nosotros y vamos cegados con el yugo en el cuello. Que Dios nos ayude a que en el ayuno se pudran. En este mes que estamos haciendo esta cadena de ayuno, la iglesia, estamos pudriendo yugos aunque no te des cuenta. Por eso hay gente que viene, hay gente que se reconcilia sola. No, es la obra misteriosa del Espíritu Santo. Cuando tú estás en regla con Dios, cuando estás en sintonía con su palabra, cuando caminas por la regla de conducta de fe que es la palabra, por lo tanto Cristo. ¿Cuántos se están cogiendo como regla de fe a Cristo? ¿Cuántos viven conforme vive Cristo? ¿Qué decía Cristo cuando iba a entrar a una ciudad y no tenía ni dinero? ¿Qué le dice a Pedro? Vete allí, pesca, que te va a dar. Tenía poder sobre todo, pero no tenía la materialidad que pesa en muchos corazones de los presentes y de los no presentes. Pesa tanto nuestro negocio, pesa tanto nuestra economía, pesa tanto nuestra vida secular, que te restan tanto de la vida espiritual. Te quitan tanto tiempo de tener conversaciones privadas y personales con Dios. Te quitan tanta armonía e intimidad con Dios, que después nos pasa lo que nos pasa. Y le reclamamos a Dios, ¿qué ha pasado? Pero si no te has acercado a mí, si estás inmerso en lo tuyo, pero si no te has acercado a mí, ¿cómo yo voy a obrar si no capto tu atención? Pero ahora seguimos ya. El sexto punto, había 8 tipos de apostasía antes de ser arrebatada la iglesia y podemos estar viviendo una pre-apostasía en estos tiempos. Olor a ello. Y es sobre la libertad cristiana. Primera de Timoteo 4:3 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han de conocer la verdad. Cuando habla de una apostasía de libertad cristiana en aquel momento, es que las iglesias en ese momento van a ser iglesias religiosas, iglesias legalistas, donde tenga más autoridad la regla que ponga la iglesia que la palabra de Dios, donde impere más mis normas que las normas de Dios. De momento eso no lo estamos viendo en ese contexto, pero la iglesia que va a ser arrebatada en los últimos tiempos, habrá apostasía de esa libertad cristiana y entonces imperará en la iglesia más las normas que la palabra. Cuando estemos respirando eso en nuestras iglesias, entenderemos que Cristo está pronto para llevarse a su iglesia. Pero también dice que habrá una libertad de lo moral, una apostasía de la moralidad. Judas 1:18 dice, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Claro, porque ya en la iglesia del último tiempo, antes de ser arrebatada, habrá gente que tenga un nivel de moralidad tan bajo, que a lo malo le llamen bueno y a lo bueno le llamen malo. Ya respiramos un poco de eso en medio de nuestras iglesias. Alguno que hay y alguna por ahí también la hay, que tiene un nivel de moralidad que le da igual salir hoy de un culto de bendición y de éxito e irse y pecar. Porque la moralidad la estamos bajando, hay una apostasía en la moralidad. Y hoy necesitamos tener una moralidad equilibrada a la palabra, al estandarte de la palabra. Que lo que Dios diga que es malo, tú lo consideres como malo y no lo practiques. Mucho menos lo digas, mucho menos lo vivas. Que vivas conforme a lo que Dios te diga para que tu moral esté vinculada, mezclada, entrelazada con la palabra de Dios. A ver cuántos lo creen y dicen amén.
Y la última apostasía de los últimos tiempos será de la autoridad. Segunda de Timoteo 3:4 dice: traidores, impetuosos, infatuos, amadores más de los deleites más que de Dios. En los últimos tiempos, la iglesia, antes de ser arrebatada y que se manifieste el misterio de la iniquidad, el anticristo, la iglesia pasará por un subirse por encima de la autoridad. Y la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que va a ser arrebatada, habrá iglesias donde no se respete a la autoridad pastoral, ministerial, etcétera, etcétera, etcétera. Donde da igual quien esté como referente, yo hago lo que yo quiero, porque yo lo valgo, porque yo lo mando. Eso es una característica de apostasía contra la autoridad que Dios ha establecido. Y hace unos cuantos cultos atrás hablemos sobre la composición de la iglesia. Dentro del orden espiritual, el orden de valores y de autoridad que Dios ha ido estableciendo a nivel de iglesia. Y bajo esos parámetros tenemos que regirnos, porque si no, cada uno hace lo que quiere. Y si cada uno hace lo que quiere, apaga y vámonos. Pero si nos sometemos dentro de la autoridad espiritualmente hablando, que esa autoridad espiritual pues implanta de alguna manera leyes y ordenanzas a nivel de iglesia para que la iglesia funcione. Si no existe eso, apaga y vámonos. Pero hablábamos de este hombre llamado el anticristo, mencionábamos algunas características y ahora vamos a hablar sobre su ascendencia. ¿Quién es? ¿De dónde desciende? ¿Cuál es su genealogía o su ascendencia? Y cuando hablamos de él, entendemos de que será un gentil. El anticristo, atención, será un gentil, saldrá de naciones gentiles, aunque su ascendencia, su linaje sanguíneo, se entiende que será judío. Llevará sangre, linaje de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque no se puede reconocer a alguien Mesías si no se presenta un estatuto genealógico de sangre judía por mediación. Por lo tanto, el encargado de presentar asuntos religiosos, el encargado de presentar asuntos que tienen que ver con el linaje sanguíneo que lo une a la casa de Israel, es el falso profeta, del cual luego hablamos. Y él lo presenta como el Mesías que ellos esperan, luego de la confirmación del pacto que él logra hacer en el Medio Oriente. Dentro de ese tratado de paz que él media con el Medio Oriente, con las naciones del Oriente, y lleva a buen recaudo esa confirmación donde tienen libertad de sacrificio, donde se instaura el templo y donde ofrecen de alguna manera todo aquello que estaban anhelando desde 1948 la casa de Israel. Por lo tanto, tendrá ascendencia judía, pero saldrá de naciones gentiles. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar, atención, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El mar en la Biblia representa prácticamente siempre naciones gentiles. Os voy a dar un texto para que lo puedan entender. Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por lo tanto, la primera bestia sube del mar. El mar representa naciones gentiles. Vamos a hacer un poquito el círculo más estrecho para ver dónde puede salir y cuál es su genética. O sea, que nace de naciones gentiles, sale del mar de naciones gentiles, pero tiene ascendencia judía. Se cree, no se afirma, pero sí se cree, podemos creer con la palabra que de la descendencia o de la tribu que puede venir el anticristo es de la tribu de Dan. Digo que se cree porque quien me conoce sabe que yo no voy a afirmar nada que la Biblia no me dé un 99,9% de textos para afirmarlo. Sí hay textos, sí podemos decirlo, pero no podemos afirmar que realmente sea de la tribu de Dan. Tenemos 2 datos bíblicos para poder entender que puede venir de ahí, pero puede venir de otra tribu y no saberlo hasta ese momento. Aunque a mí no me interesa saberlo, estaré en el cielo. Amén. Pero sí para nuestro conocimiento, para entenderlo un poquito mejor. De la tribu de Dan, Génesis 49,
16:17 dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será como serpiente junto al camino, como víbora junto al sendero, que muerde los cascos del caballo, de modo que su jinete caiga hacia atrás. Por lo tanto, le está dando el patriarca a su hijo Dan una profecía que no se ha cumplido en la historia, que es que no se ha cumplido todavía. Por eso los que saben indagan y se piensan que puede venir el anticristo desde esa manera, desde esa genética, desde ese linaje de esa tribu, y por lo tanto ejercer el juicio, el juzgado o el ministerio que tiene que ver con la casa de Israel. Pero atención, hay un dato más que a mí me llama mucho la atención, que es un texto que no está al azar en la Biblia. De Deuteronomio 33:22, Adán y a Judá son a los únicos que se les nombra como cachorro de león o como león. A las únicas dos tribus. De Judá ya lo sabemos, que de ahí desciende el Cristo, el gran león verdadero. Amén. Pero dice de Deuteronomio 33:22, Adán dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. O sea, que si el anticristo es el anticristo, el opositor a Cristo, y Cristo es el león de la tribu de Judá, este fácilmente puede ser el león de la tribu de Dan. Amén. ¿Me estáis entendiendo hasta ahí? Bien, ahora vamos a intentar hacerlo un poco más pequeño. ¿De dónde surgirá? Surgirá del Imperio Romano, por cuanto es gobernante de un pueblo que destruyó Jerusalén. Si se acuerdan del último punto que estuvimos hablando sobre el desarrollo de las 70 semanas, de las 69 ya cumplidas, de la última que queda, que es la tribulación, que vamos a estar hablando estos días de todos sus juicios, pero que hablábamos el cumplimiento de los imperios, la estatua de Daniel de capítulo 2, en las bestias del capítulo 7 de Daniel. Si ustedes se acuerdan, hay un texto en Daniel 9:26 que dice: y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, este no es Cristo, está hablando del anticristo, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entendemos que en el año 70 de nuestra era se destruyó el templo de Jerusalén por Tito, hijo de Vespasiano. Por lo tanto, entendemos que dice: y el príncipe de un pueblo que ha de venir, que destruirá Jerusalén. Por lo tanto, cercamos el círculo. El anticristo, su ascendencia gentil, él va a salir de la confederación o del poder geográfico que tuvo el último de los imperios, el romano. Pero que surja del imperio romano no significa que sea un italiano. Quiero que me entiendan bien. Porque el capítulo 8 de Daniel nos da una pequeña luz adicional. Daniel 8:21-24 dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey, es decir, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que hablábamos el otro día. El cuerno que ha sido quebrado y en cuyo lugar han aparecido 4 cuernos. ¿Ustedes se acuerdan? Los 4 donde se repartió el imperio griego macedónico, sus 4 generales. De ahí estamos cercando el cerco. Y de ahí dice que sale un cuerno pequeño que tiene ojos y boca y habla grandes enigmas. Que Jehová Dios lo reprenda. Pero ahora si vamos al capítulo 11 de Daniel, ya nos proporciona un examen más exhaustivo de la historia de la rotura del imperio de Alejandro en 4 partes. De los 4 generales en el que se dividió el imperio, Seleuco era el gobernador de las áreas, se encargó él de Siria, de Mesopotamia y de Persia. Por lo tanto, es razonable asumir que el anticristo también estará ligado a estas áreas geográficas. ¿Es el Carlos de Inglaterra? No, señores, no está asociado a estas áreas geográficas. ¿Es el príncipe que tenemos ahora, el rey Felipe? Tampoco, señores. Que la profecía nos enseña que el cerco de donde saldrá será de este área geográfica: Siria, Mesopotamia o Persia. Los 4 generales que se dividió el imperio de Alejandro Magno, porque murió con 33 años también de una muy mala borrachera.
Jóvenes, cuidado con las borracheras. De una muy mala borrachera en Babilonia, murió con 33 años, no dejó descendencia. Entonces su imperio se dividió en sus 4 generales, que fueron Seleuco, Ptolomeo, Antígono y Lisímaco. Y Seleuco es el que se queda con la parte de Siria, Mesopotamia y Persia, de donde surgirá la nacionalidad gentil del anticristo. Pero atención, analizando la profecía, podemos concluir que la nacionalidad del anticristo, que podía ser un judío, nacido en Asia y criado en Italia, o cualquiera de las posibles variantes, pero dentro de este contexto profético y geográfico. ¿Podemos decir amén? Sé que es para escuchar, no para decir amén. Pero quiero que vayan cogiendo el contexto, porque esto es interesante que lo entendamos para lo que viene luego. Vamos a dar algunas características. Será un hombre brillante, inteligente y persuasivo. ¿Ustedes quieren que el anticristo va a ser un ignorante? Será un hombre brillante. Hay grandes hombres brillantes en la historia. Se han visto grandes hombres brillantes en la historia. Tenemos uno que todavía suena hasta nuestros ecos, Albert Einstein. Pues ni le llega a la suela de los zapatos. Porque será brillante, inteligente y persuasivo. Tendrá toda la sabiduría del enemigo. Que Jehová Dios lo reprenda. Daniel 7:8 dice: y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y en el texto hebreo, esta frase, grandes cosas, habla de grandes misterios, no en la capacitación de ningún hombre, solo en la capacitación de este personaje por influencia demoníaca. Que Jehová Dios lo reprenda. Ahora vamos a pararnos aquí. Porque si esto lo hace en aquel momento, si por influencia diabólica tiene una capacidad tan persuasiva que se conoce todo aquello que ni un hombre conoce, ¿usted cree que a veces nosotros hoy, creyendo que no, yo a ese lugar, yo puedo ir, ya estoy curado, ya estoy rehabilitado, yo voy a ir y no me va a pasar nada, porque tengo fuerza, porque vengo con unos días de culto que estoy gozando? Escúchame, que sabe más que tú, que tiene más persuasión el diablo que tú. Que acabas yendo a ese lugar y acabas haciendo aquello que decía que no ibas a hacer. Porque él ya está preparado con todas las maquinaciones para destruirte. Su propósito es destruir la imagen que está en nosotros, que él la quiso. Y no la pudo tener ni la va a tener, pero nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Cristo. Y Satanás lo que quiere es romper, quebrar, desquebrajar, pisar tu imagen. O mejor dicho, la imagen del Hijo en ti. Porque cuando tú vives en santidad, cuando tú vives en los parámetros de la Biblia, tú estás reflejando la imagen de Cristo. No te estás viendo tú, no te equivoques. No brillas porque eres hermosa, por el muy buen maquillaje que te hayas echado o por las muy buenas cremas que nos echemos nosotros. No brillamos por eso, brillamos porque tenemos la gloria resplandeciente de Cristo en nosotros. Amén. No son nuestros talentos los que brillan, es Cristo que hace brillar aquello que no brillaría si no estuviese Cristo. Por eso cuando nosotros no estamos bajo la cobertura de esa santidad, no reflejamos la imagen de Cristo. Se ve nuestra imagen, y cuando se ve nuestra imagen sigue teniendo el gen del pecado. Nuestra imagen sigue estando distorsionada. Y como nuestra imagen está distorsionada, hacemos aquello que decíamos con tanta seguridad que no íbamos a hacer. Porque la fortaleza no reside en lo que tú digas. Tu fortaleza reside en cómo tú vivas. Y si tú vives al son de Cristo, a la sombra del Altísimo, Cristo estará contigo. Cristo te acompañará. Cristo te dará fuerzas. Y Él será tu hermano mayor que luchará por ti. Amén. El problema es que a veces decimos, no, yo, que no. Tu misión en la tierra es reflejar, y la mía es reflejar la imagen de Cristo ante todos. Que no nos veamos tanto nosotros, que se vea Cristo. Por eso dice que será un hombre brillante, inteligente y persuasivo, pero también será sutil y astuto. Daniel 8:24 dice, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en sus manos. ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿han escuchado lo que he dicho? Con su sagacidad hará prosperar el engaño en sus manos. Es decir, la mentira, lo que no sirve, lo que no vale, lo que es engañoso,
Él lo hará prosperar. Menos mal que la iglesia aquí no está. Menos mal que no estamos. Porque créanos, lo que nos engaña hasta nosotros. Y su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Será sutil y astuto. Si esto ya lo hace, entrando en una firma de pacto con Israel, teniendo un pacto de paz a media nación del mundo, gobernando la vieja Europa juntamente con Estados Unidos, teniendo un poder increíble, una autoridad demoníaca. Esta persona que es sutil y astuto, que hará prosperar el engaño en sus manos, si esto lo hace teniendo el control de todo, y la iglesia no estando presente en la tierra, ¿qué no intentará hacer ahora para apartarte de Dios? Pero ¿sabes que va a intentar apartarte de todas las maneras posibles? Que va a buscar cualquier alternativa para que te marches, para que no regreses a la casa del Padre, para que no te arrepientas de lo que has hecho, para que cojas orgullo. Qué malo es el orgullo. Cómo nos infla el orgullo. Que es que a veces nos crecemos 2 cuartas. Hay algunas y algunos que crecen hasta 4 cuartas. Pero ¿qué es aire? ¿Qué es el orgullo? Que a veces el orgullo no te deja ver la razón que la palabra te enseña. Y detrás del orgullo se esconde una trampa muy diabólica. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es la trampa que se oculta detrás del orgullo? La falta de perdón. Porque es el que es orgulloso no perdona. La que es orgullosa no perdona. No porque no quiera, a lo mejor en el fondo del fondo, del fondo, del fondo, del fondo, del muy fondo, del fondo, quiere perdonar. Pero el orgullo se lo impide. Porque el orgullo te da valentía para mantenerte en tu tesitura. Por eso Satanás, cuando fue descubierto de su pecado, que había en su corazón y que no había características y manifestaciones externas, él, como estaba tan orgulloso de su pecado, fue lleno de su pecado, lanzado fuera del cielo. Otra característica es que cambiará con su autoritarismo leyes y costumbres. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, que con su autoritarismo cambiará leyes y costumbres. Es decir, lo que hoy estamos viendo ya, que los gobiernos y partidos políticos intentan pues aunar un matrimonio del mismo sexo, la ley del aborto por aquí, con mucho respeto estos conceptos, ¿vale? Que si esto no se puede hacer, que ahora esto sí, que esto no vale, el adoctrinamiento de los niños, que si la Agenda 2030, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso ya lo estamos viendo ahora, si ya en el colegio tenemos nuestras luchas con los profesores, si ya en nuestra cultura tenemos que cuidarnos en decir una palabra mal dicha, que ya no podemos decir una palabra común porque es castigo penal, imagínate en el tiempo donde ya no haya iglesia que frene a todas estas asechanzas del diablo, porque la iglesia es sal, y la sal, además de muchas cosas, sirve para conservar y para frenar la corrupción externa que no entra a lo interno. La iglesia está aquí para frenar la corrupción de los políticos, la corrupción del pensamiento idealista, la corrupción de lo que viene. Estamos para frenar mientras el cuerpo de Cristo esté aquí. Todo eso se mantiene. Pero ¡ay cuando la iglesia se marche! ¡Ay cuando la iglesia no esté! ¡Pobre de aquellos que se queden! ¡Pobre de aquellos que no se vayan con Cristo! ¡Palabra de honor! Que te estás a tiempo de reconciliarte si no lo has hecho, de sacar del corazón lo que estorba, de cambiar actitudes de perdón y de entrar dentro de los vínculos de la palabra. Dale un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Bien, no voy a hablar del falso profeta para el siguiente día, ¿vale? Solo ahora vamos a leer unos textos que yo he mencionado, he llamado a algunos hermanos, les he mandado un mensaje para que los preparen, de características, de nombres que se le dan al anticristo, porque no voy a extender el mensaje. Seguimos, que tenemos tiempo, y hablaremos del falso profeta
y empezaremos con sellos, trompetas y copas que tienen que ver con la tribulación. Pero para hacer un culto ameno. Amén. Hay nombres que se le dan al anticristo. A todos los que os he escrito, cuando yo mencione el nombre, por favor, os levantáis, os ponéis en pie y decís el texto donde aparece, ¿vale? Uno de ellos se le conoce como el anticristo y aparece solo en los escritos de Juan. Primera de Juan 2:18. Amén, el anticristo viene. Todavía no ha venido. La iglesia no lo va a ver, ¿eh? No vamos a saber nada de él. Es anónimo hasta que la iglesia se marche. Amén. Si estás esperando a ver si lo encuentras, si realmente lo ves es porque te has quedado. Uno de ellos, el anticristo, que Jehová Dios lo reprenda. Pero también se le conoce como el devastador. Isaías 16:4. Amén. El devastador, el que desbasta, el que pisa y no crece nada, es como el caballo de Atila. Ese es el anticristo en tiempos de tribulación. Yo te digo todavía, te vuelvo a decir. ¿Y tú te quieres quedar aquí por un mal resentimiento en el corazón? ¿Tú te quieres quedar aquí por prácticas que te gustan del mundo? ¿Tú te quieres quedar aquí que venga el devastador y te pise y te deshaga? Pues entonces, ¿a qué esperas a cambiar? Cuando salgas de aquí no vayas a pecar. Vete a seguir orando. Vete a estar en comunión. Vete a seguir hablando de Dios. Sigue un culto por la noche, pero no peques. También se le conoce como el cuerno pequeño, Daniel 7:8. Amén, que Jehová Dios lo reprenda. Cuerno pequeño entre todos, pero que tenía ojos de hombre y una boca que no había quien lo aguantara. Que es que Satanás se infiltra cuando tú le dejas algo. Cuando le dejas una pequeña brecha, él no viene como un gran león, él viene como algo pequeño, viene infiltrándose como un cuerno pequeño, clavándose en la debilidad que tú estás mostrando. Si hoy tenemos problemas, tenemos que romper esas barreras. Si hoy hay brechas, tenemos que unirlas con la sangre de Cristo, pintar los dinteles de nuestra puerta y estar dentro. Que bendito sea el nombre de Dios. Pero también se le conoce como el príncipe que ha de venir, Daniel 9:26. Amén, el príncipe que ha de venir, que no es Cristo. Normalmente cuando viene un príncipe, cuando vienes venir a un príncipe, lo ves venir y dices, ay, trae la paz, ay, qué bien, voy a besar su anillo, voy a pedirle tantas cosas, porque viene y viene con paz. Es un príncipe que viene a dar gloria allí a donde todo pise, pero este príncipe no viene a destruir. Este príncipe viene a destruir. No viene con paz, Este no viene a hacerte las cosas felices, Este viene a destruirte, hasta a traer guerra, conflictos matrimoniales, conflictos de iglesia, conflictos de amistad. Viene a romper. Si esto ya lo hace, este nombre que lo tiene como ejercicio en la tribulación, lo sigue teniendo en su esencia. Y hoy opera como el príncipe que destruye. Y quiere destruir. Amén, que Jehová Dios lo reprenda. Pero atención, también se le conoce como el hombre despreciable, Daniel 11:21.
Ay, Padre, el hombre despreciable. La palabra despreciable es lo peor, que es que no te quiero ni ver, que es que no te quiero al lado mío, que no quiero saber nada de ti. Es el hombre despreciable. Porque todo cuanto te dé es despreciable. Que la esencia de ese nombre la sigue teniendo en este presente, aunque todavía no está manifestado el misterio de la iniquidad. Que tiene ese efecto todavía. Que el hombre despreciable te va a ofrecer un montón de escaparates del mundo. Sentimientos, escaparates, orgullo. Vete allí que disfrutas. Esto, no te preocupes, yo te doy el diablo va a intentar darte o decirte que te va a dar de todo, al final no te va a dar nada y lo poco que tienes te lo roba. Así trabaja Satanás. Es un gran vendedor, pero que al fin y al cabo no te va a vender nada, se va a quedar con tu dinero. No sé cómo lo va a hacer, que le vas a entregar tú todo lo que tú tienes, porque te cautiva. Pero es un hombre despreciable. No le aceptes nada de lo que te regale. No aceptes nada de la tentación. Pero también se le conoce como el rey voluntarioso, Daniel 11:36. El rey voluntarioso, el que hace su voluntad, que no va a querer que tú hagas la tuya, que va a querer hacer su voluntad. ¿Y cuál es el ministerio de Satanás hoy en día? Dice que el diablo ha venido para robar. O sea, su voluntad es la que quiere implantar sobre tu vida. Ahora yo digo, ¿le vas a dejar tu chance? ¿Le vas a dejar terreno? ¿Le vas a dejar que trabaje su voluntad en ti y que te arrastre del Señor? Yo digo un fuerte no. Pero para eso tienes que estar bajo la sangre de Cristo. Tienes que estar bajo la cruz de Jesús. Tienes que caminar con Cristo. Tienes que ser amigo de Cristo. Tienes que reflejar a Cristo. Si no, Él va a intentar implantar su voluntad sobre ti. Pero también se le conoce como el pastor inicuo, Zacarías 11:16. Ese es el pastor inicuo. Hay muchos por ahí que se parecen a este pastor inicuo. Pero este, que será un pastor inicuo en su esplendor en el anticristo, tiene teniendo la esencia de su nombre en este presente. Y como pastor inicuo, cuando estás gordo, cuando estás lleno de felicidad, cuando tu matrimonio funciona, cuando la iglesia funciona, él sabe qué quiere hacer. Él quiere meterle mordisco, quiere comerse la grosura, quiere comerse a la engordada, a la que está bendecida, a la que está con la pierna rota, a la que está por ahí. Ya no le interesa, porque de esa no saca carne ni cacho. Quiere ir a por ti, que estás en bendición. Por lo tanto, cuídate de estar bajo el pastorado de ese pastor inicuo. Mantente bajo el buen pastor, el buen pastor, el buen pastor, que dice Cristo que dejando las 99 se va a buscar a la única que está perdida, le echa el manto por encima para que no recuerde el camino de vuelta, se la carga en sus hombros y la lleva al redil. Eso lo hace el Señor contigo y conmigo cuando nos hemos extraviado. Pero ¿saben lo que hace el pastor inicuo? Te has ido, estás gordica, pues ahora te meto bocado y te como hasta el alma. Pero también se le conoce como el hombre de pecado e hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Hombre de pecado. Cuando tú, hombre, cuando tú, mujer, pecas, te estás comparando más al hombre de pecado que al verbo divino. Cuando pecas, recuerda que te estás comparando con el hombre de pecado. Cuando vives en santidad, te estás comparando con Cristo. Tú eliges a quién te quieres parecer. También se le conoce como el inicuo, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 8.
Amén. Inicuo. Inicuo es lo perverso de lo perverso, de lo perverso, de lo perverso, de lo perverso. Como caigas en las manos del inicuo, te deshace. Te va a contaminar todo cuanto tienes. No le des lugar. Y ya para terminar, todos estos, el nombre que predomina y que seguimos en la línea, se le conoce, como hemos mencionado, la primera bestia. Apocalipsis 13:1. La primera bestia. No hay nombre para él, bestia. ¿Por qué? Porque deshace, rompe, quiebra, desmenuza, no tiene sentimientos. Que Jehová Dios lo reprenda. Y menos mal que nosotros nos vamos y no nos encontramos con ese personaje. Ese aplauso a Dios y a su palabra. Les damos puntos suspensivos y hablaremos del falso profeta el siguiente día. Bien.